Inicio de diálogo, acción entre los diálogos 1,2 etc. Aclaración al final del capítulo, aparecerán en el orden que aparecieron en el capítulo. En negritas y con línea de subrayado. Técnicas como drive descargo de responsabilidad. Yo no soy dueño de Devil May Cry, Xchol de XD/Dog y barra o ninguna otra franquicia, sus derechos pertenecen a sus respectivos autores. Capcom, Itsuno, Eiichi y Shibumi. Esta historia tiene únicamente propósitos recreacionales, sin fines de lucro. Título. Preludio al caos, 2, OO. Por enésima vez en el día, Antoni quedó estupefacto ante los sucesos sobrenaturales que presenció. En esta ocasión, sus ojos casi salieron de sus órbitas cuando vio que aquel relámpago estaba siendo lanzado desde el pico abierto de una extraña águila azulada, con más de un ojo en sus cuencas orbitarias, que estaba volando por encima del lagarto humanoide. Su cerebro casi queda frito al intentar hallar una explicación de este suceso. Comparado con aquellas criaturas anormales, el hecho de ver a un águila produciendo relámpagos, superaba cualquier explicación posible que tuviera en la cabeza. ¡Qué demonio! La exclamación llena de desconcierto de Antoni al haber presenciado ese suceso fue interrumpido en un instante por Guruak. Los horribles chillidos de dolor del monstruo, el cual un breve momento después, con cortes en su cuello y brazos, más cortes que iban desde la cabeza hasta el suelo, y quemaduras horribles por todo su cuerpo producidas por aquel relámpago, perdió fuerza y cayó al suelo. Y acto seguido, como si hubiera perdido la consciencia al mismo tiempo, la persona que se parecía a Issei también cayó al suelo. ¿Qué carajos? Aún abarcado por el miedo, el Kusanagi estaba en un estado muy confuso como para entender lo que había pasado. El lagarto monstruo, y aquella ave de presa azulada, organismos como esos, desafiaban el sentido común, no deberían existir. Independientemente de lo que pensara, desde la oscuridad del frente, con un aleteo, como el de las grandes aves rapaces, aquel pájaro que parecía una gran águila vino volando en su dirección, en lo que su cuerpo estaba envuelto de un aura azul violácea electrizante. Posteriormente, el ave aterrizó con sus patas sobre el brazo de la chica, y entonces el aura que lo envolvía desapareció. Luego, la chica acarició la cabeza del ave diciendo bien hecho cariñosamente. No obstante, el águila no parecía encontrarse completamente a gusto con sus caricias, pues constantemente cabeceaba la palma de la chica, como si tratara de evitar el contacto. Por alguna razón esa joven parecía tener bajo control al místico animal. Suspiró algunos segundos después, en lo que aún seguía dudoso, mientras se levantaba lentamente a la par que sacudía sus pantalones. El pelinegro suspiró en silencio al sentirse aliviado de haber sobrevivido. Pero su alivio fue fugaz, ya que Issei, quien yacía en el suelo, al siguiente instante quedó envuelto por un fenómeno luminoso misterioso que también envolvió al enorme lagarto ya fallecido. Era una especie de luz azul, que estaba siendo emitida de una figura algo circular en el suelo, algo que parecía haber sido tallado con caracteres desconocidos. Se parecía a un círculo mágico, de esos que a menudo se veían en los mangas y animes. Shine, una respiración más tarde, la cosa similar a un círculo mágico emitió un brillo más deslumbrante que hizo que el Kusanagi se cubriera sus ojos por un momento. Después de que el flash cesó, miró el lugar donde estaba el monstruo e Issei. ¿Ellos ya no estaban presentes? Aquel fenómeno inexplicable junto con los otros que acababan de acontecer frente a sus ojos, dejó en esta ocasión al Kusanagi tan lleno de sorpresas que las palabras le fallaron completamente. ¿Kusanagi-kun, cierto?, preguntó la chica mientras miraba la cara de Tony, sin parecer muy sorprendida por aquel fenómeno. Ese soy yo, y tú eres. Con aprensión y nerviosismo el pelinegro respondió. La chica de cabello castaño y ojos verdes parecía algo familiar, pero no podía recordar con claridad. El ave reposando en su brazo no ayudaba a que hubiese confianza en lo absoluto. Sin embargo, era cierto que la había visto en alguna parte. Soy Minagawa Natsume. Tú realmente, no sé, solo había escuchado que eras hijo de Saeko-sensei, por lo que nunca hemos hablado directamente, incluso tu nombre y rostro no coincidían. Si no hubiese visto tu foto, la chica, que se llamó a sí misma Natsume, sacó un celular del bolsillo de su falda y le mostró la pantalla. Evidentemente, parecía que una imagen de Antoni había sido colocada como fondo de pantalla. Esto fue lo que Natsume quería transmitirle mostrándole la pantalla de su teléfono celular.
En la parte inferior, junto a un paisaje familiar, había sido fotografiado hablando con viejos amigos. Al verla, Tony entendió intuitivamente. Tú, quieres decir, cuando el Kusanagi iba a decirlo en voz alta por la sorpresa, Natsume continuó con sus palabras mientras puso una sonrisa complaciente. Soy una estudiante sobreviviente de la preparatoria Ryokuru, como tú. Y... oyendo eso, nuevamente el Kusanagi se quedó sin palabras. Para mí, quiero un rico helado de vainilla con jarabe y algo de la barra de bebidas. ¿Qué quieres pedir, Kusanagi-kun? No, gracias, estoy bien. Tony negó con la cabeza. En otras circunstancias hubiese pedido un helado de fresa, de mora o de vainilla junto a un pedazo de pie de queso más un jugo que seguro sería de tomate, luego de haber convencido a una chica atractiva como Natsume a salir en una cita, pero obviamente no estaba de humor. Pues bien, si ese es el caso. En respuesta a la orden de Natsume, la mesera se dirigió hacia la cocina. Tras el encuentro con la persona que se parecía a Issei y el ataque del monstruo lagarto, ambos fueron a visitar un restaurante familiar. La pelicastaña había dicho, ya que es una historia muy larga, vamos a un lugar que sea tranquilo, y llevó a Tony hacia ese lugar. Después de que Natsume regresó a su asiento, habiendo seleccionado su bebida de la barra de bebidas, Tony abrió la conversación. ¿Qué querías decir? ¿Qué cosa? Respondió Natsume con un suave tono, y con una actitud algo molesta. El Kusanagi frunció el ceño y volvió a preguntar, ¿qué fue todo eso? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Con eso se refería obviamente al reciente encuentro con su amigo, el incidente con Issei y la criatura. ¿Qué eran esos monstruos? Tony intentaba preguntar. La chica que estaba sentado frente a él, al menos sabía algo sobre los monstruos. Como viste, era un demonio y su maestro, Natsume respondió a la ligera y sin dudar, como si el Kusanagi conociera del tema, pero antes de que el pelinegro pudiera hacer otra pregunta, continuó, el ser que se parecía a nuestro compañero de clases creó a ese demonio monstruoso, el cual es llamado Utsusemi. Verás, son un prototipo de avatares independientes, o al menos eso parece. A ellos y a sus demonios, colectivamente se les llama Utsusemi. Diciendo eso, ella mojó su dedo en el vaso de café helado y escribió los caracteres en katakana de Utsusemi sobre la mesa. ¿Utsusemi? Uno como no estaba familiarizado con la palabra, Tony puso una cara confusa. Bueno, y no solo la palabra era lo que le había confundido, Utsusemi. Bueno, así es el nombre oficial, pero bueno, ellos, y esa chica también, los Utsusemi tienen la apariencia de los estudiantes de segundo año de la preparatoria Ryokuru que desaparecieron el día del accidente. El Kusanagi se quedó sin habla, mientras que la mujer de ojos verdes y claros, Natsume, conservó una mirada seria y siguió con la historia. Aunque no sé muy bien los detalles, nuestros 233 compañeros que estuvieron en el accidente marítimo más los maestros sobrevivientes, todos y cada uno de ellos están emparejados con un monstruo como el que conocimos hace rato. Ella siguió diciendo una cosa increíble tras otra. El Kusanagi ya no sabía qué pensar, estaba entre el escepticismo por negación y el desconcierto ante la posible verdad. Ciertamente desde que se llevó a cabo el funeral conjunto, se había encontrado con otros sobrevivientes de aquella escuela, no obstante hasta el momento no sabía que alguno de ellos hubiese pasado por alguna circunstancia extraña, y tampoco había conocido a esta chica en la zona de preparatoria de la Academia Ryokuru. Haber conocido a alguien en circunstancias similares estaba más allá de la habilidad de comprensión del Kusanagi. Al ver la mirada perpleja en el rostro del muchacho, Natsume suspiró y puso una mano en su bolso. Sé que parece extraño que de pronto esté diciendo cosas como estas. De todos modos, ¿cómo vas a estar escuchando todo esto más tarde, por ahora? Y, dicho eso, ella tomó un objeto redondo y blanco de su bolsillo más una pequeña llave. El objeto redondo tenía aproximadamente el tamaño de una pelota de softball, y la llave de color plateado, no parecía tener nada fuera de lo común. Ambos objetos los coloco sobre la mesa. Mi papel es asegurarme de darle esto a Kusanagi-kun. Al ver el objeto redondo, el pelinegro lo recogió con cautela, parecía ser algo muy ordinario, sin embargo En ese momento el objeto redondo comenzó a latir al ritmo de su propio corazón. A la par que dejó escapar un grito patético, Tony dejó caer el objeto redondo sobre la mesa. Tienes que ser cuidadoso con eso. No quieres que muera, dijo Natsume sin vacilar mientras sumergía la cuchara en el rico helado de vainilla que la camarera había traído. Ella felizmente se llevó el helado de vainilla a su boca. ¿Morir? ¿Qué quieres decir?
El pelinegro con preocupación protestó ante las ominosas palabras de Natsume. Los Utsusemi, al parecer, estaban destinados para nosotros los estudiantes que sobrevivimos al viaje por no participar. De hecho, ¿no estás también en la mira? He sido puesta en la mira recientemente. ¡Qué historia tan ridícula! Finalmente, después de escuchar historia tras historia sin sentido, las emociones complejas dentro del Kusanagi explotaron al expresar su negación, desconcierto y desconfianza hacia la pelicastaña que tenía enfrente. ¿Y cómo podría creer eso? Es una locura. El Kusanagi quería que le contara una historia menos insana, algo que tuviera sentido, algo que se ajustara a su negación de la realidad. No obstante, antes de que siguiera abriendo la boca para quejarse, Natsume lo interrumpió al hablar con un tono sereno, luego de suspirar profundamente, para posteriormente colocar un rostro lleno de emociones complejas al finalizar su oración. Es egoísta no creer Kusanagi-kun, sobre todo teniendo en cuenta que fuiste atacado. Si yo no hubiera venido a rescatarte, probablemente te habría matado, como aquella mujer que perdió la vida al toparse con el monstruo. Y después se hubiesen llevado tu cuerpo de la misma forma en que desaparecieron. Qué lamentable. Al oír eso último, el pelinegro recordó el cadáver de la mujer desconocida, y el cómo Issei y el monstruo se esfumaron inesperadamente mientras eran envueltos por la luz de eso que parecía un círculo mágico. Al tratar de ignorar el tema de la mujer asesinada, pues sin duda era un suceso que por el momento su cerebro no podía aguantar como el de Natsume, el Kusanagi inquirió acerca de otras de las cosas que más confundido lo tenían. ¿Esa luz se los llevó? De alguna manera, el derrotar al monstruo causa que el propietario caiga inconsciente. Cuando eso sucede, ambos desaparecen en ese fenómeno luminoso. Sus víctimas también desaparecen de la misma piedra. Es como de fantasía. Ella sonrió con amargura al término de su oración, por la expresión que hizo un momento su cara, parecía que ya había visto muchas cosas, que no debería haber visto una mujer en su adolescencia. En ese momento Anthony sintió una repentina sensación de comprensión, y justo después, el rostro desanimado de Natsume desapareció cuando apuntó la cuchara que tenía en sus manos hacia el pelinegro. Por lo tanto, este huevo es muy importante. ¿No debería de ser un arma muy valiosa para los estudiantes de preparatoria normales e impotentes como nosotros? Claro, un huevo me defenderá de lagartos mutantes que cortan acero para afilar sus garras en el desayuno. El Kusanagi respondió sarcásticamente y con mucho escepticismo, incluso si se creía todo lo demás, e incluso si ya había visto lo que vio, aún tenía la sensación de que todo esto era irreal, de que era un sueño. Sin embargo, aún así preguntó lo siguiente con curiosidad, cuando su mirada se fijó en la llave sobre la mesa. ¿Y para qué se supone que sirve la llave? Natsume inclinó su cabeza a un lado al oírlo, y luego encogió sus hombros. No lo sé. A mí no me dieron ninguna llave, solo el huevo. No sé qué objetivo tenga esa llave, pero que no te queden dudas de que el huevo es indispensable. Dicho eso último, Natsume miró por la ventana, siguiendo su mirada. Tony también miró hacia afuera de la tienda. En las ramas de los árboles de la acera donde la gente iba y venía, estaba posado el pájaro de antes. Era un pájaro parecido a un águila de color azul oscuro. Dicha criatura tenía líneas azul cielo en su cuerpo junto a 2 líneas de color rosado en su tórax. Las escamas de sus patas, que tenían garras de tamaño considerable, eran de color rosa. El tamaño de la criatura era 1/3 superior a la águila real. Dicho pájaro miraba a su alrededor al tiempo que parecía algo nervioso. Sus agudos ojos podían ver a largas distancias. La gran águila eléctrica. Aquella misteriosa ave rapaz capaz de moverse a altas velocidades y producir relámpagos. Dicho animal místico, había viajado volando a un lado de ellos cuando se dirigieron a este restaurante, y como si fuese invisible para las demás personas, el resto de los transeúntes no se percataron del misterioso animal. Pese a que Tony no sabía por qué ese tema tenía que ver con el huevo, la existencia de dicha ave era otra de las interrogantes que tenía el Kusanagi para esta chica. Sin embargo, la pelicastaña continuó después de eso, pero no fue muy precisa con sus palabras. Bueno, supongo que tendrás que descubrir la funcionalidad de la llave, y ya que no podemos permanecer en el interior para siempre y mi halcón-chan no vio a nadie merodeando fuera, ¿deberíamos salir pronto? Natsume, habiendo terminado su rico helado de vainilla cuando dijo eso, se puso de pie. ¡Ey, espera! La pelicastaña notó que el muchacho seguía teniendo preguntas para ella y se paró frente a él, mientras el Kusanagi estaba un poco avergonzado por su repentina acción de levantarse bruscamente para detenerla. Ella acercó su boca al oído de Anthony mientras sonreía complacientemente.
Entrando en las fosas nasales de Tony, había un olor dulce proveniente del cabello de Natsume. Más tarde, te visitaré en la casa donde solías vivir. Ella susurró algo profundo en su oreja y luego se alejó, lo que dejó un poco aturdido a Tony, quien de inmediato abofeteó su cara enrojecida a la par que sacudía la cabeza para aclarar sus pensamientos. Mujeres, y coqueteo debería ser lo último en lo que debería estar pensando en estos momentos. Espera, un momento, ¿ella sabe dónde está la casa de mi madre? Haciéndose tal pregunta, luego de ver cómo Natsume se iba, miró el objeto redondo y la llave que ella le había traído. Un nuevo y... ¿nacerá algo de él? Hace poco, la sensación que tuvo con su mano fue muy intensa, por lo que cuando lo intentó agarrar nuevamente para guardarlo en uno de sus bolsillos, dudó por un momento. ¿Y esta llave, qué abriré con ella? Con esos pensamientos inquietantes, Tony puso el supuesto huevo más la llave en uno de los bolsos de la mochila escolar que había estado cargando. Tan pronto como llegó a su antiguo departamento, Anthony se sentó en el sofá, y luego soltó un profundo suspiro. De repente levantó su vista hacia el techo, mientras pensaba lo siguiente. ¿De verdad estaba Issei manipulando a esos monstruos o fue un sueño? Y se preguntó a sí mismo, pero el vivo recuerdo lo hizo rechazar pronto esa posibilidad. Su cabeza dio vueltas por un rato, al tratar de entender cómo era posible que existieran monstruos con cosas como tentáculo extendiéndose desde su boca o lagartos humanoides gigantes devoradores de hombres y monstruos que solo deberían existir en los mangas o juegos. ¿Pueden existir en la realidad? No, no hay manera. Se trató de convencer a sí mismo, pero no tardó mucho en darse cuenta que solo estaba negando su extraña realidad. Acto seguido, enterró su cara entre sus manos y deseó que todo fuera un sueño o una visión producto de su sentimiento de pérdida por sus seres queridos. No obstante, volvió a darse cuenta que estaba equivocado al recordar cómo el monstruo que Issei comandó realmente logró herirlo, pues cuando se dio cuenta, no sabe en qué momento el lagarto se lo provocó, pero tenía un pequeño rasguño lleno de sangre en una de sus mejillas que se limpió en aquella fuente de sodas. Trató de distraerse de esas ideas al mirar la mochila que puso a un lado suyo, sin embargo desde la pequeña abertura de su mochila, observó un objeto redondo más la llave que volvieron a recordarle su situación. En el camino de regreso a casa, había muchas ocasiones en que consideró tirarlos a la basura, sin embargo, ya que él habría estado en peligro de morir de no haber sido por Natsume, no podía resignarse a separarse de ella. Y es una historia ridícula. El muchacho dijo eso en lo que seguía viendo aquel huevo. Nuevamente pensó en cómo las personas que quiso y o conoció, que se suponían fallecidos y con sus cadáveres desaparecidos, trajeron monstruos para atacarlo. ¿Por qué habría sido el blanco? No importa cómo lo viera, no había ninguna razón para que lo mataran. Al pensarlo detenidamente, lo que Natsume dijo, le parecía una broma extraña. Sin embargo, él vio como el monstruo con forma de lagarto humanoide fue derrotado por el ave rapaz eléctrica. Esos eventos habían sucedido, y cada vez que intentaba fingir que había sido un sueño, las imágenes de aquella bestia siendo achicharrada por el águila seguían apareciendo en su mente. Si ese es el caso, significa que no solo Issei sino que el resto y Rias, mi hermana, y mi madre también y... Cuando comenzó a emerger la idea de encontrarse con un Utsusemi con la apariencia de sus seres queridos, o de sus mejores amigos cuyos cadáveres seguían en estado desconocido y se preguntó si estaban vivos y también, si cuando vio a Saeko fue genuino, y de igual manera, esa Saeko, ¿llevaría monstruos con ella? No, es demasiado pronto para llegar a conclusiones como es así. Aunque esas cosas para él eran incomprensibles, no pudo evitar negar con la cabeza furiosamente mientras sacaba de su cabeza la idea de que su madre, hermana y mejor amiga estuvieran vivas y trataran de matarlo con un monstruo. Fiburufi acomodándose en su sofá de sala, el joven de cabello negro dejó salir otro profundo suspiro. Estaba exhausto, con su cuerpo completamente fatigado. Miró su celular por un momento, y revisó nuevamente el registro de la llamada que le dejó su abuelo el día de ayer. Ichiro había salido de viaje nuevamente, cuando se cercioró de que su nieto estuviera lo suficientemente estable mentalmente, también intentó continuar con su vida normal, por lo que decidió salir del país como regularmente era su costumbre cada 2 a 3 meses, a veces viajaba al extranjero para visitar viejos amigos o ciudades con las que tenía una historia en
el pasado, y otras veces viajaba fuera de Tokio, y se quedaba en alguna otra ciudad del archipiélago japonés por unos días. En esta ocasión había viajado desde el día de ayer a una de las islas más cercanas de Japón, Honshu, en donde tenía unos amigos a quienes deseaba visitar desde hace tiempo, por lo que estaría una semana en aquel lugar, visitando a sus viejos amigos, y probando un poco de la cultura e historia de aquel lugar por una semana, por costumbre, y como una forma de encontrar paz consigo mismo tras lo que había pasado. Antotti no quería ser un problema para los rituales sociales y costumbres de su abuelo, quien a su manera también estaba tratando de lidiar con la crisis familiar actual, por lo que cuando le preguntó si estaría bien que viajara, Antotti no puso ninguna objeción, y pensando en las cosas sobrenaturales que acababan de suceder el día de hoy, el muchacho soltó un suspiro de alivio al saber que al menos su abuelo estaría a salvo estando en aquel lugar, o al menos eso pensaba y esperaba. Luego de haber meditado lo anterior, miró la cocina a lo lejos y, incluso si su estómago aún tenía el poder para terminar aquella pizza con piña, pepperoni y anchoas que se había comprado antes de llegar a este sitio, le faltaba apetito. Segundos más tarde, se levantó y volvió a mirar la mochila, mientras contemplaba el supuesto nuevo. De inmediato comenzó a recordar las diversas cosas que habían sucedido en este día y entonces él tomó la mochila que todavía tenía el huevo y la llave, caminó hacia el baño y la colocó en la bañera. Quería olvidarse Ato hasta mañana por la mañana por lo menos, así que cerró la puerta del baño, regresó a su habitación y se acostó en su cama luego de quitarle el polvo que se había acumulado tras este mes. Pese a que visitaba este departamento cada segundo día de cada mes desde el incidente, el aseo que le realizaba a este hogar era insuficiente para mantenerlo constantemente limpio. Él entonces se quedó dormido tan pronto como se acostó al ser atacado por una profunda somnolencia habiendo finalmente alcanzado el mar en el medio de la noche. Un niño de aproximadamente 5 años de edad yacía sobre las rocas que fungían como rompeolas en una playa determinada. Ciertamente había logrado escapar, pero no tenía de dónde ir, no tenía una casa a la cual llegar, no tenía memoria de lo que le había pasado, sabía que tenía un nombre, pero por alguna razón no podía escucharlo o al pronunciarlo, él no podía escuchar el sonido de su nombre cuando con ahínco pedía con sus gritos una ayuda que hasta el momento no había llegado. Y paradójicamente, aunque sabía su nombre, tampoco podía escucharlo en su cabeza. También sabía que tenía una familia, pero por alguna razón ellos lo habían abandonado. Tras un número incierto de horas pidiendo su ayuda, ninguno de ellos se había aparecido para salvarlo. Sabía que tenía una familia, pues justo como pasaba con su nombre, no podía reconocer los nombres de los integrantes de aquella familia en su cabeza. SHHHHHHHHH, una ola se elevó, y entonces nuevamente el mar volvió a engullir a aquel muchacho de cabellera blanca, quien desesperadamente intentaba nadar hacia el frente. No quería detenerse. No quería seguir cerca de esa playa cruda, fría y desolada, porque sabía que si no se alejaba pronto, ellos lo encontrarían. Pero el esfuerzo fue inútil otra vez, el mar volvió a rechazarlo mientras su mano se estiraba por encima de la superficie del agua, intentando alcanzar el cielo con sus dedos desesperados buscando algo que jamás encontrarían, un lugar donde estar por completo seguro. Dos joyas colgaban de su cuello, parecían ser una especie de amuleto. ¿Qué significaban? Odiaba no saberlo, así como odiaba carecer de fuerzas, odiaba su falta de poder, odiaba ser tan débil como para no poder seguir luchando. A medida que la ola ganó altura y lo arrojó a aquellas rocas por enésima vez después de romper, sus pulmones de inmediato se quedaron vacíos de aire en lo que su cabeza rebotaba contra una piedra de forma tan violenta, que de no ser por alguna especie de resistencia intrínseca, su cráneo ya se hubiese hundido. Inmediatamente después, rodó un buen número de veces sobre las rocas hasta que llegó a la orilla, tirado boca arriba sobre la arena mojada. Se quedó quieto allí durante algún tiempo, inconsciente mientras una delgada línea de sangre bajaba desde su frente hasta uno de sus ojos en lo que el frío viento de la noche movía sus cabellos de un lado a otro. Poco tiempo después, un enlodado jabalí pasó por la zona, y avanzó hacia su inerte figura para inspeccionarlo de cerca. Trató de arrancar con su hocico un pedazo de alga que había quedado sobre su cara. Con fuerza tiró, y logró su cometido, revelando los ojos azules del joven que yacía desnudo sobre la arena. Kuobi. Cuando finalmente terminó de consumir el alga marina, el jabalí por alguna razón chilló y se alejó lo más rápidamente posible de aquel lugar. Algo lo había asustado profundamente. Mirando con más atención la zona, algunos matorrales que se alcanzaban a ver profundamente en el bosque cercano a la playa estaban siendo sacudidos con violencia, y al parecer el viento de la noche no era la causa de esto. Una presencia ominosa provenía de aquella dirección.
Coz, 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 coz. En ese momento, el muchacho tosió y vomitó el agua alojada en sus pulmones. Permaneció quieto por unos 30 segundos hasta que se dio cuenta del movimiento de los matorrales, pero cuando quiso emprender su retirada nuevamente al mar, roar. Ya. Bien. Siga. Fue demasiado tarde. Aún desorientado, y con un fuerte dolor de cabeza, intentó reincorporarse lo más rápido que pudo, pero sus brazos y piernas no se lo permitieron, estos temblaron sin cesar una y otra vez mientras intentaba ponerse de pie. Su respiración entrecortada y profunda, hacía notar cuán cansado y lleno de miedo estaba. Si tan solo mamá o papá estuvieran aquí. ¿Por qué se han ido? ¿Por qué me han abandonado? ¿En dónde estoy? Con una gran variedad de sentimientos dolorosos mezclados en aquel grito, enunció al aire, maldiciendo a su vez su mente vacía, y aquella sensación de haber perdido parte de su identidad, como si solo fuera un remanente. Todo lo que recordaba hasta el momento eran la maleza y árboles por las que corrió luego de haber escapado de aquella especie de mundo oscuro y que parecía infinito a través de lo que parecía ser una grieta blanca en el espacio que se encontró de un momento a otro luego de haber corrido por quién sabe cuánto tiempo después de haber escuchado esos horribles chillidos fantasmales que se acercaban a su persona. Aquella rasgadura en el espacio que se asemejaba a un vórtice que liberaba una especie de luz blanca, fue la única cosa en aquel horripilante lugar que liberaba alguna clase de luz, por lo que cuando sus ojos vieron una pequeña estrella blanca a lo lejos, naturalmente se dirigió hacia aquella luminosidad que destacaba ampliamente en aquel lugar. Poco a poco, en lo que se le acercaba, la luminosidad fue aumentando su tamaño hasta que reveló la forma de un portal parecido a un vórtice en el espacio y barra o grieta, de al menos una decena de metros tanto a lo ancho como a lo largo. Sin saber si estaría a salvo o no al cruzarlo, al pequeño no le quedó de otra que pasar a través de la grieta, pues los chillidos aterradores de lo que parecían ser gritos de bestias hambrientas no dejaban de perseguirlo, y a cada segundo, parecían acercarse más y más hacia su posición, por lo que cerró los ojos en lo que sujetaba con fuerza la bolsa improvisada que había creado para cargar aquellas armas de fuego y aquella extraña espada, y hecho eso, corrió hacia el portal instintivamente, esperando que al hacer eso, tuviera alguna esperanza para sobrevivir. Él lo atravesó, y momentos después, cuando abrió sus párpados, solo sabía que había llegado a alguna especie de bosque. Lo siguiente que sintió, fue una sensación de alivio cuando sus temblorosas piernas cayeron al suelo cerca de un árbol debido al cansancio. Por el momento, sus instintos primarios le decían que había logrado ponerse a salvo. Cuando se recostó en el tronco del árbol más cercano, le dio otra mirada a aquella grieta espacial que estaba a unos 20 o 30 metros desde su posición. Dicho vórtice, tras haber sido cruzado, no parecía que fuera a desaparecer. Es una especie de puerta mágica como la de aquel cuento que mamá me lee, Alicia en el País de las Maravillas. Eso pensó de forma inocente el pequeño al haber creído que tal vez aquel lugar lleno de oscuridad era un sitio mágico o sobrenatural. Entonces cerró sus ojos para ponerse a dormir por un momento. Sin embargo, tras haber dormido por algunos minutos, se dio cuenta que había cometido un grave error al no haberse alejado más de aquel vórtice cuando tuvo la oportunidad, pues fue despertado violentamente por el horripilante chillido de una parvada de terroríficas aves de color sangre que emergieron de aquella apertura en el espacio para luego volar erráticamente hacia el celeste cielo nocturno de estas tierras desconocidas. Esas cosas también pueden cruzar la puerta mágica. Roar. Ya. Bien. Y luego de que el miedo inundara su cuerpo nuevamente al ver salir toda clase de criaturas temibles de aquel portal, tomó la bolsa hecha con aquellas prendas rojas y corrió lo más rápido que pudo en la dirección contraria de aquel vórtice de donde estaban surgiendo monstruos de todos los tamaños y apariencias. Corrió, y corrió, sin rumbo fijo hasta que se encontró con la inmensidad del mar y una playa rocosa, para luego ser hallado nuevamente por aquellos monstruos que de alguna forma habían logrado seguirlo hasta aquí a través de los arbustos, la maleza, los árboles, y la oscuridad de la noche. El muchacho seguía intentando ponerse de pie, en lo que veía por el rabillo de uno de sus ojos como la marea regresaba a aquella rara espada más esas dos pistolas a la arena de la playa, y cuando al fin logró ponerse de pie, roar. Ya. Bien. Siga. GRRRR.
Aquellas extrañas criaturas cruzaron a través de los arbustos y árboles del bosque y encararon al pequeño muchacho que tenían a 2 decenas de metros de distancia en lo que parecía que estaban relamiéndose sus labios, hocicos con sus repugnantes lenguas a la par que liberaban aquellos chillidos sobrenaturales que pondrían al corazón del hombre más valiente a temblar. Una gran ave, un gran sapo, un insecto gigante, un perro, un caballo, un mono, entre otras diversas bestias se hicieron presentes y rodearon al joven, no sin antes chillar y gruñir como las bestias deformes que eran. Asustado terriblemente por las criaturas que lo rodearon, el miedo invadió cada fibra de su ser. Miedo a lo desconocido, miedo a ser herido, miedo a la muerte, miedo a nunca conocer quién era, miedo a no poder ver a sus seres queridos una vez más. Un sinfín de temores invadieron su corazón, el cual ya latía sin cesar en ese momento. Ayuda, un susurro escapó de su boca, más sabia que no había nadie en los alrededores además de ellos, sin embargo, aún así, se negaba a renunciar a la esperanza. Ayuda, ayuda por favor sálvenme. Con apenas la suficiente fuerza en su cuerpo como para reunir aire en sus pulmones, gritó lo más fuerte que pudo hasta que su garganta se volvió ronca casi al instante justo cuando sus pies tocaron el mar a sus espaldas. Luego cayó de rodillas a la húmeda arena, cuando finalmente la última llama de sus fuerzas pareció agotarse. Por el rabillo del ojo vio el casi infinito océano detrás suyo, tenía una vía de escape, pero seguía siendo un pequeño niño indefenso. Ciga. Al unísono, las criaturas que lo rodeaban, chillaron vigorosamente, incluso más que hace un momento, como si de esa forma expresaran su burla por la situación del niño. Tal vez se estaban alimentando de su desesperación y de sus miedos. Luego, el pequeño vio a los monstruos pelearse entre ellos, unos a otros se despedazaron, se hirieron brutalmente, aunque evitaron asesinarse entre ellos, tal vez estaban peleándose por el derecho a consumirlo. Tal carnicería hizo que cerrara sus ojos por un momento, cuando la sangre de aquellas criaturas comenzó a fluir por toda la playa. Posteriormente, no más de 5 minutos después, abrió nuevamente sus párpados cuando los sonidos grotescos de la batalla finalmente cesaron, lo que le dejó una pequeña esperanza, al creer que se habían matado entre ellos. Pero no fue así, porque en ese momento él liberó un grito ahogado después de que la criatura parecida a un sapo gigante de aprox. 6 metros de envergadura, abrió sus fauces, de las cuales surgió una protuberancia que se alargó y atrapó al peliblanco, envolviéndolo como si se tratase de una cuerda. La protuberancia parecida a una lengua, lleno de un fluido viscoso el cuerpo del muchacho, quien de inmediato se retorció de dolor por el fuerte aprisionamiento del anormal anfibio. Sus pulmones pronto volvieron a quedar sin aire cuando la protuberancia alrededor de su cuerpo aumentó la fuerza de su agarre a la par que era arrastrado lentamente hacia la dirección de las fauces de aquel anfibio, el cual aparentemente era el monstruo victorioso, que trataba de disfrutar su alimento con placer. La conciencia del pequeño niño con cabello blanco poco a poco fue perdiéndose, cuando la imagen de la playa poco a poco comenzó a alejarse, cuando la zanja en la arena producto del arrastre de su cuerpo se hizo más larga, incapaz ya de pronunciar palabra alguna, unos últimos pensamientos inundaron su mente cuando sus delgados dedos se estiraron hacia la dirección del mar a la par que una delgada línea de lágrimas escurrían de sus ojos. Ayuda a Aya. Ayuda a Aya. Que alguien por favor me ayude. Porque nadie me escucha. Así terminará todo. Nunca sabré qué me ha pasado. No quiero ser comido. No quiero morir. Mamá. Papá. ¿Dónde está Ayan? De pronto, de un momento a otro, conforme las milésimas de segundo pasaban en lo que sus violentos latidos se hacían cada vez más frecuente por su miedo, y en lo que su cuerpo se estremecía, luego de una profunda respiración, abrió sus ojos luego de haber escuchado un susurro que pareció provenir del viento. El joven giró su cabeza hacia todos lados, pero no pudo encontrar la fuente de aquel sonido que parecía casi intangible. Solo pudo observar cómo la oscuridad y las sombras se arremolinaban cerca de cierto árbol cercano a la playa. Parecía el eco de un fantasma, o el llanto de la muerte. Parecía un sonido más espeluznante que el producido por los monstruos que lo habían perseguido, pero, por alguna razón, para este muchacho, el sonido no produjo miedo, sino una sensación de seguridad. También creyó oír algo más, una voz de una mujer, una voz que al siguiente momento se hizo clara, y cuyo origen provino desde aquellas sombras arremolinándose. Trae a ese niño hacia mí. La voz de la mujer dictó una orden que fue seguida de un aullido canino que resonó en todas direcciones.
Al siguiente momento, la imagen se hizo más clara, tal vez era por la falta de oxígeno en su cerebro o por alguna otra razón, pero lo que pensó que era oscuridad y sombras convergiendo en un árbol, se convirtieron de un momento a otro en las figuras de un lobo y barra o perro negro como la noche misma, más una mujer a su lado vestida con las prendas de una sacerdotisa, la cual estaba cargando un arco, del cual fue arrojada una flecha increíblemente veloz, llena de una luz prístina que cuando hizo contacto con aquel enorme sapo, lo evaporó al instante en miles de motas de luz junto a la lengua que lo aprisionaba. Acto seguido, el perro de color azabache que había estado al lado de la mujer corrió a una velocidad que el pequeño de cabello blanco apenas pudo seguir, y entonces en menos de un parpadeo, apareció enfrente del niño en lo que grumía y rugía hacia las bestias que hasta hace un momento querían convertirlo en su cena. Jin, no dejes uno solo con vida. Al siguiente momento, la mujer siguió disparando más flechas de luz desde su arco hacia las bestias, las cuales de inmediato eran borradas de la existencia cuando sus cuerpos eran atravesados por aquellos proyectiles, mientras que la sombra proyectada por el perro negro en la playa se extendía y crecía hacia esas criaturas, sombras de las cuales surgieron extrañas espadas negras distorsionadas que empalaron a los monstruos sin misericordia a la par que sus grotescos chillidos resonaron por doquier. Posteriormente, la conciencia del pequeño peliblanco ya no pudo aguantar más, por lo que poco a poco se fue perdiendo, siendo lo último que viera antes de que diera su último parpadeo para después visitar el mundo de los sueños, aquella sacerdotisa de cabello largo, lisado y negro con vetas violáceas cargándolo entre sus brazos en lo que se dirigía a la penumbra del interior del bosque cuando la luz de la luna iluminó la figura de ambos por última vez. Madre. ¿Qué diablos? Cuando se despertó, el joven de cabello negro y con peinado de fregona barra mopa de limpieza estaba en su propia habitación. El cuarto estaba oscuro, en poco tiempo se dio cuenta de que había estado soñando y había sido una pesadilla y sin duda fue la pesadilla más extraña y terrible que había tenido en toda su vida. Se preguntó de inmediato qué en el mundo pudo haber provocado que fantaseara con tal cosa, y por qué el rostro y la figura de Saeko se había aparecido junto a aquel perro negro llamado Jin que había sido la querida mascota de su abuela Ikuse cuando aún era un niño. Muy probablemente se debía a toda la situación sin sentido que acababa de sufrir. Fuji. Inmediatamente después suspiró pesadamente al soltar las emociones almacenadas en su cuerpo debido a la pesadilla, aunque, porque en su sueño pensaba en que tenía otra familia, y porque estaba derramando una solitaria lágrima. Era un sueño demasiado extraño y terrible, pero no es como si fuera real, y aún así se había sentido demasiado real. Sacudió su cabeza para quitarse los pensamientos negativos y extraños por un momento, y luego movió su mirada hacia un lugar determinado de la habitación para distraerse del terror y desconcierto que le provocó aquella fantasía. Dirigió su vista al reloj en la pared. Era alrededor de medianoche, y él continuaba cansado. Quería continuar durmiendo hasta la mañana siguiente, pero recordó que tenía que regresar a Tokio e ir a la escuela, por lo que consideró que sería bueno tomar un baño muy temprano por la mañana. Ya había dejado de faltar a clases, como una muestra de respeto para la memoria de su madre y por los esfuerzos de su abuelo Ichirou. El baño. En ese momento Antonio recordó el huevo y la llave en el baño y el incidente con el monstruo y la historia que le había contado Natsume. Nah, ve a dormir. Él hizo su elección, solo quería dormir hasta la mañana sin considerar nada más, así que cerró sus ojos, y trató de apagar su conciencia, pero su mente seguía abrumada, por lo que fue inútil tratar de volver a dormir. Y acto seguido, repentinamente, tuvo un cierto tipo de sensación en todo su cuerpo, por lo que lentamente abrió los ojos notando como la habitación estaba vacía y con el único sonido siendo el de las manecillas del reloj. Cuando se preguntó por qué seguía sintiendo esa extraña sensación en todo su cuerpo, de repente miró hacia la cortina cerrada, a la cual alcanzó luego de extender su mano hacia ella. En el siguiente momento, jaló la cortina poco a poco en lo que dirigía su vista hacia afuera. ¡Oh! Y en ese instante, todo su cuerpo se puso rígido, pues desde la brecha entre las cortinas, había alguien mirando hacia adentro. Cerrar. Inmediatamente después cerró las dos cortinas en estado de pánico. No hay manera. Este es el quinto piso del edificio. Además, la ventana al lado de la cama no tiene balcón y debía haberlo imaginado. Sí, eso es, al otro lado de la ventana no hay nada como una araña gigante deforme. Después de razonar la situación, cuando se calmó un poco, Tony se levantó de la cama y cautelosamente se acercó a la ventana hasta que enérgicamente tiró de la cortina para mirar por el cristal y...
Pero ya no había nadie. Una vez confirmó lo que ya sospechaba, el muchacho dejó escapar un profundo suspiro de alivio, pero justo cuando estaba por retraer su cabeza desde la ventana hacia su habitación y salpicar, y algo cayó sobre la cabeza de Kusanagi. Cuando lo tocó con su mano, se dio cuenta que era una especie de líquido pegajoso. ¿Está fallando un grifo de agua allá arriba? Él pensó en lo anterior antes de que la realidad lo golpeara nuevamente. Instantes más tarde, Anthony escuchó una voz que provocó que levantara la vista bruscamente. Te encontré. Oro. Él logró de inmediato encontrar la fuente de aquella voz, pues sus ojos en este momento estaban enfocados en la cara sonriente de un chico sombrío casi de su misma edad. Ese chico estaba parado arriba de una gran araña blanca con patas negras de aproximadamente 3 metros de largo, la cual tenía múltiples patas que se aferraban a la pared del condominio en una postura invertida, junto con el chico, quien parecía estar adherido a la espalda de la araña como por magnetismo. El rostro de la araña tenía rasgos vagamente humanoides, lleno de muchos ojos de color carmesí. Sus antebrazos parecían tener cuchillas sobresaliendo como protuberancias que tenían un color rojo como la sangre, lo que le daba una leve semejanza a la parte superior de una mantis. 3. Salpicar. De la boca de la araña se produjo un goteo de saliva pegajosa, que cayó nuevamente sobre la cabeza del pelinegro, quien por un momento se quedó quieto por el shock. Un segundo después, el sorprendido muchacho inmediatamente metió su cabeza al cuarto e intentó cerrar la ventana, pero la monstruosa araña le impidió cerrar la ventana con una de sus patas. Al sentir la abrumadora fuerza que era transmitida, Tony apresuradamente dio un paso hacia atrás, y mientras tanto, el chico entró lentamente a la habitación acompañado del gigantesco arácnido. Una respiración pasó, y aquellos dos se pusieron de pie en el centro de la habitación, hasta que la araña detuvo su avance cuando el chico se quedó mirando por un momento al Kusanagi mientras mostraba una ligera sonrisa. Te encontré, maldito traidor. Con un lenguaje burdo, el chico dijo eso en lo que el demonio araña volteaba a verlo con un extraño brillo en sus ojos. Y un Utsusemi, Tede después de la lagartija, ahora es una viuda negra, ¿eh? Y Tony murmuró para sí mismo en lo que contemplaba con horror a aquel joven y a su abominación. Sentía que era irónico que ninguno de ellos fuera una buena criatura para encontrarse. Nuevamente, alguien con la apariencia de un compañero de clases que en este caso desconocía había traído a un monstruo con él, pero poco tiempo tuvo él para pensar en lo equivocado que estuvo al no haber creído completamente, y al no haber hecho caso de las advertencias de Natsume, pues cuando el gran arácnido desprendió una sensación de poder junto con una intención asesina con la que era difícil lidiar, Tony con su cuerpo dominado por el miedo comenzó a correr hacia la puerta de la habitación. Telaraña. Instantes después, algo parecido a una telaraña llegó volando a sus pies, pero con dificultad fue capaz de abrir la puerta al haberla evitado. Hecho eso, corrió hasta pasar a través de la sala de estar corriendo hacia la entrada. Escapar era la mejor opción para poder sobrevivir. En poco tiempo, el Kusanagi llegó a la entrada, quitó la cadena y abrió la puerta, pero te encontré. Y al otro lado de la puerta, una sombría chica estaba de pie al lado lo que parecía un monstruo sapo gigante de aproximadamente 2 metros de altura por 2 de ancho, con todo y aquellos cristales de hielo creciendo por encima de su cabeza. Increíblemente parecido al de su sueño, pero más pequeño. Atrápalo. Lengüetazo. Al ver al pelinegro, la extraña chica dio su comando con una voz monótona a la par que una de sus manos se inclinó hacia adelante, y en respuesta a eso el sapo abrió su enorme boca, de la cual salió una enorme lengua que salió dirigida hacia Anthony. ¡Carajo! Mientras maldecía, el joven de cabello negro inmediatamente curvó su cuerpo a la par que sentía como el aire cambiaba mientras la grotesca lengua cortaba el aire sobre él cuando pasaba y apenas había logrado escapar de ese ataque y ya que no tenía intención de ser atacado nuevamente, en lo que pensaba que esa chica también era un demonio Utsusemi, enderezó su postura y a toda velocidad volvió sobre sus pasos hacia el interior de su hogar. No obstante, escuchó pasos que venían desde el frente y miró hacia adelante, y notó como el chico y la cosa con forma de araña gigante habían llegado a la puerta de la sala. Por otro lado, por el rabillo de su ojo vio como la chica y el anfibio gigante también estaban invadiendo desde la entrada. Quedó atrapado entre ellos, con cada respiración ansiosa que Anthony daba, ambos cada vez se acercaban más. Justo en medio del pasillo de la sala, el pelinegro se encontró a sí mismo en el abismo de la desesperación. A este ritmo me harán pedazos, sin piedad. Aquellas dos personas con la apariencia de estudiantes que no conocía cada vez se acercaban más.
En la búsqueda de una oportunidad de salvación, pensó por un momento en ir a la habitación de su madre para sacar de aquel gran casillero metálico, aquella revólver Colt Python, o cualquiera de las otras armas guardadas allí dentro, pero el camino ya había sido obstruido, ¿que acaso no había esperanza? Meditó inmediatamente después, no obstante, justo antes de que todas sus esperanzas se perdieran, la puerta del baño de pronto entró a su campo de visión y en ese momento lo recordó y el huevo. Y recordó que en la bañera había puesto el huevo que Natsume le había dado, y al mismo tiempo las palabras de aquella joven aparecieron en su mente. ¿No quieres que muera? Y acto seguido, mientras se mantenía alerta, Antomi disminuyó poco a poco la distancia entre él y el baño. Cuando extendió su mano hacia la puerta del baño, ambos Utsusemi dieron órdenes a sus monstruos, y en ese momento, las criaturas se dirigieron directamente hacia él con mayor rapidez, todo con la intención de matarlo. El pelinegro, quien estaba en medio, inmediatamente se movió. Él, después de tomar el pomo, abrió la puerta del baño, y un momento después ¡pum! Y se escuchó un fuerte ruido desde atrás. Entonces miró por encima de su hombro, con lo que vio lo que parecía la lengua del Utsusemi anfibio había perforado la puerta del baño. Si algo de carne y hueso fuese golpeado por eso, sin lugar a dudas hubiera sido atravesado. Después de eso, apresuradamente abrió la mochila que estaba en el baño. Esto es, él vio el contenido de la mochila y quedó sin palabras. El huevo, que era del tamaño de una bola de softball, estaba moviéndose de un lado a otro, agitándose como si algo estuviese a punto de salir desde su interior. ¿Se supone que debería hacer esto? ¿Algo nacerá de este inútil huevo? Él se preguntó, aunque no podía confirmar si algo eclosionaría de lo que estaba en esa mochila. Así como también se preguntó de que si ese fuera el caso, ¿qué cosa nacida de ese huevo podría ayudarlo en esta situación? Natsume dijo que esto era importante. Ábrete. Ábrete, maldita sea. O seré asesinado. Antomi tomó rápidamente el huevo, y dijo lo anterior con una gran cantidad de sentimientos mezclados en los que preponderaban el miedo, angustia, confusión, y desesperación con un poco de sarcasmo irónico. Aunque sonaba ridículo, la intuición del chico le dijo que había alguna clase de organismo dentro. Comenzó a imaginarse una criatura de fantasía como el águila sobrenatural de Natsume naciendo del huevo entre sus manos. No obstante, obviamente no se imaginaba a ningún mamífero eclosionando y pensó en reptiles, arañas, escorpiones, insectos, quimeras, otras aves, cualquier criatura fantástica que tuviera relación con algún animal que naciera de huevos. Y así, él pensó que cuando un Utsusemi lo atacase sería capaz de hacerle frente. Pero en vez de eso, pese a seguir viendo cómo el huevo se movía de un lado hacia el otro lentamente en lo que seguía pidiendo que se abriera, nada nuevo pasaba. Para empeorar las cosas, poco tiempo después, el huevo dejó de moverse, aún no estará listo para nacer. ¿O es mi imaginación y está vacío? No es posible que Natsume mintiera en lo que dijo. Cierto. O tal vez, le habrán dado un huevo defectuoso por error. O tengo que empollarlo. Con frustración, confusión y desesperanza pensó en lo anterior, en lo que, sin piedad, atrás se seguía escuchando el sonido de una progresiva destrucción. Para el que había pensado en el huevo como su última esperanza, la desesperación lo comenzó a consumir gradualmente. Sin forma de escapar, todo lo que le quedaba por hacer, era esperar a ser asesinado. El pelinegro llegó a esa conclusión, cuando colapsó en el baño. Dejó caer el huevo a la bañera cuando sus manos temblaron mientras comenzaba la cuenta hacia atrás para su muerte y sin embargo ¡Togum! Y con su corazón acelerado por el miedo y la tensión, una muy diferente pulsación y palpitación ocurrió en ese momento en su cuerpo. Inmediatamente después, tuvo la sensación de que algo se estaba produciendo desde las profundidades de su persona, algo que hasta ahora no había estado allí. ¡Togum! ¡Togum! Y poco a poco, desde el corazón de Antomi, su cuerpo entero comenzó a palpitar de manera visible a la par que una sensación de calor se expandía por cada parte de su ser. De hecho, había algo que nunca antes había sentido en su corazón, y no podía identificar de qué se trataba, solo una sensación de pronto estará aquí era todo lo que él podía entender. Las pulsaciones no pararon. Aumentaban rápidamente a la par que el sentimiento de ese algo va a estar aquí por un momento se acercaba. Aunque también había una sensación de que pudiese ser su imaginación y golpe. Mientras tanto, desde atrás un fuerte sonido se escuchó. Se trataba de la puerta, la cual acababa de ser completamente destruida desde el centro, en donde se formó un agujero, por el cual, el rostro del chico Utsusemi apareció. Te encontré.
Después de decir eso, como si no fueran suficientes las cosas extrañas que ya habían pasado, el chico abrió su boca, y entonces una lengua parecida a la del sapo, pero con una protuberancia en su parte final como si fuera un aguijón se asomó a través del agujero como si el joven fuera una especie de mutante, justo como había pasado con Issei horas atrás. Acto seguido, la joven Utsusemi también apareció a través del agujero y de su boca emergió una lengua idéntica a la de su compañero. Ambas extensiones de sus cuerpos pronto se expandieron a través de la puerta y trataron de abrir la cerradura. Pero, como si fuera una respuesta de su corazón que se había fortalecido, Anthony puso su mano en la ducha y encendió el calentador de agua, solo para segundos después rociar con el agua caliente de la ducha calentada al máximo al chico Utsusemi, quien acompañado por la araña ya había entrado por la ahora puerta abierta. Splash. Él logró su objetivo, y le pegó en la frente con el agua caliente al arácnido, el cual, cuando quedó completamente cubierto de agua, no sufrió ningún dolor, parecía ser muy resistente a las altas temperaturas. No obstante, pese a que su plan original hubiese fallado, el agua en el piso logró que las patas de la araña se tambalearan debido a la falta de fricción, por lo que por un momento se desestabilizó y se resbaló, cayendo con su gordo vientre, al piso del baño. El contraataque logró invertir las cosas, pero solo por un instante pues al lado del chico Utsusemi, la chica Utsusemi apareció junto con el gigantesco sapo un segundo más tarde. Tan pronto como ella vio la ducha que Tony sostenía y el estado en que se encontraba la araña, escondió la mitad de su cuerpo detrás de la entrada del baño, en lo que el sapo entraba y usaba su lengua, la cual se transformó en un látigo que se giró hacia el pelinegro. Instintivamente, el Kusanagi esquivó a un lado, pero como resultado, la lengua de la rana cortó la ducha que sostenía. Con la regadera inutilizada, la manguera rociaba agua vigorosamente hacia todos lados, por lo que al ser incapaz de controlar el ser bañado en agua caliente, el joven de cabello negro se vio forzado a detener de inmediato el agua, y al mismo tiempo, cuando trató de esquivar el agua hirviendo, la lengua de la rana atacó. Lengüetazo. Acto seguido, el sorprendido Kusanagi puso su pie en el agua caliente del piso e inmediatamente sintió el calor cuando su pie resbaló. Afortunadamente, al deslizarse esquivó el ataque de la lengua, pero perdió el equilibrio y cayó con su trasero en la bañera. ¡Ah! Debido al dolor de ser golpeado en la cintura con el borde de la bañera, el pelinegro cerró sus ojos. Una respiración después, cuando los abrió, la rana ya la estaba viéndolo de frente, y por detrás, el arácnido gigante se arrastraba por las paredes del baño con cautela. Intención asesina, sed de sangre pura, eso era lo que emitían los cuerpos de esas dos criaturas. Eso fue lo que Anthony sintió en todo su cuerpo. ¿Iba a ser asesinado? No quiero eso, él dijo para sí mismo en voz baja a la par que pensaba que este era un final del cual ni siquiera conocía la razón. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que seguramente todos lo escuchaban también. No quiero morir, alguien, ayúdeme, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir y, bien. Dante, está bien. En ese momento, en esa situación, se podría decir que lo que inesperadamente surgió en la mente del chico, era la voz de su madre. Con su hermosa sonrisa, Saeko estaba diciéndole algunas palabras, pero por alguna razón lo llamaba por otro nombre. Dante, a pesar de lo que piense el mundo, y a pesar de que ellos continúen siguiéndote, eres un niño bendecido. Un niño que fue amado más que cualquier otro, por eso, aunque sea algo egoísta, deseo que seas incluso un poco feliz en esta ocasión, así que, tu nueva madre, solo por un tiempo, pondrá un sello en el bendecido Dante, pero sabes, estoy segura de que algún día verás cosas tan dolorosas como las que ya lamentablemente viste. Solo recuerda esto Dante, la sangre dentro de ti te salvará cuando nadie más pueda. Cuando apenas tenía 5 o 6 años, Saeko lo abrazó y murmuró de esa manera. Esas palabras que no lograba entender del todo, pensaba que eran solo un sueño, sin embargo, estaban por alguna razón talladas en las profundidades de su alma. Tú eres único en este mundo, porque la sangre de Barrabaja corre en tu interior, la sangre del caballero. Inaudible era incapaz de recordar por completo esas palabras, sin embargo, aún así, a pesar de las circunstancias, la voz de la madre de Tony, cuando lo nombraba de aquella forma, le dio un efímero sentimiento de nostalgia, aunque no sabía por qué. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. El sentimiento de muerte inminente poco a poco se fue apagando al haber escuchado aquellas palabras, pero una última serie de latidos intensos aparecieron nuevamente. Togum. Togum. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que seguramente explotaría. Y después de ese último latido otorgaría. Para de repetirlo.
Es increíblemente molesto. Solo dilo fuerte y claro. Y una voz extraña que jamás había escuchado, resonó en su cabeza y dijo aquellas palabras altaneras, y por extraño que parezca, la voz le dio al pelinegro una sensación de seguridad. Sentía que de alguna forma, lo protegería y al mismo tiempo sentía que provenía desde lo profundo de su corazón. Otra vez, no sabía si estaba alucinando por estar a las puertas de la muerte, pero pese a que el desconcierto pudo notarse en su rostro al haber escuchado eso, decidió gritar lo que su corazón le estaba diciendo en este momento, decidió hacerle caso a la voz en su cabeza y, no quiero esto en lo absoluto. Tohum. Y con un sinfín de sentimientos mezclados, el grito lo que más deseaba y al hacerlo, una gran pulsación en su pecho llamó su atención. Por un momento perdió la sensibilidad en su cuerpo y su conciencia se nubló, pero inmediatamente la recuperó a su estado original. Brillo, al mismo tiempo, un resplandor que provenía desde todo su cuerpo se expandió por todo el baño, cegando por un momento a todos los presentes, y unos momentos después, cuando el muchacho recuperó la visión, algo enfrente de él comenzó a tomar forma, partículas de luz rojo oscura comenzaron a acumularse en medio del aire enfrente suyo y entonces formaron una figura, hasta que de un momento a otro, ante los ojos del pelinegro, en tan solo unos instantes, dichas partículas de luz, tomaron la forma de un grueso y alargado libro lleno de aquella aura rojo oscura, que junto con la pasta que parecía estar hecha de piedra negra más un dibujo central bastante perturbador le daban un aspecto realmente tétrico. Porque apareció un libro. ¿Tendrá el huevo algo que ver con esto? Naturalmente, tras ese enunciado ahogado, esos fueron los primeros pensamientos que salieron del confundido Anthony cuando vio aquel libro manifestarse aparentemente de la nada, pero poco tiempo tuvo para pensar en lo absurdo de la situación, pues un instante más tarde, antes de que este joven se quejara, con los dioses y el destino por haberle mandado un libro inútil para ser usado en contra de monstruos devoradores de hombres, el libro que parecía flotar por sí solo, se abrió como por arte de magia a la par que el sonido de hojas de papel se hizo presente, y cuando al parecer, las hojas del libro llegaron a una sección determinada, una sombra nació y se extendió desde el interior del libro abierto hacia afuera, para posteriormente tomar la forma de una espada que liberaba aquella aura terrible que tenía el libro. Cuando la espada salió del libro, reveló sus características en lo que también parecía flotar en el aire, como si esperara a ser sujetada. Era una espada larga de color plateado, con una hoja larga y de doble filo, con un borde orientado hacia adelante y otro curvado hacia afuera para formar una especie de protector. La empuñadura era blanca, y llevaba una pieza redonda que casi se asemejaba a una cara. Su diseño era bastante simple, y un poco decepcionante si se juzgaba con ojos de experto, nota de autor. Es el diseño de la rebelión del Regoth, de DMC, pero no se preocupen, no durará mucho esta forma, es solo una pequeña referencia que quise darle a las cosas que me gustaron y medio gustaron del Regoth en este spin-off, y sobre el libro, tampoco será algo que Dante utilice en el futuro, no es hasta de Black Clover, solo es otra referencia que utilice con las ideas que me dio la serie Campione para esta historia. Sé que están confundidos por esto, solo sigan leyendo la historia y entenderán todo, conforme avance la historia, la personalidad de Tony, y su forma de pelear, se asemejarán poco a poco al Dante que todos amamos, no Regoth, y finalmente al Dante que ya leyeron en Demonios sobre los dioses, ahora de XD Maikri, por cierto, por los que me siguen preguntando creyendo que aquella historia cambiará mucho con este spin-off, ya les dije que casi todo se mantendrá en el remake, solo cambiarán unas que otras cosas de la historia, con el plus de la aparición de más personajes de DMC y que Dante tendrá poderes extras. Ese libro y la espada surgiendo de sus hojas, remembraban una escena de aquel manga que Anthony apenas había empezado a leer, Black Clover, aunque él no tuvo tiempo para pensar en esto pues, tenía a dos monstruos a punto de asesinarlo, dos demonios que ya deberían haberlo asesinado para este momento. Estos sucesos deberían haber pasado luego de varios segundos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no han atacado? ¿Por qué no estoy muerto? Cuando él se hizo esas preguntas, giró su cabeza para ver a las criaturas a su alrededor, las cuales ahora parecían moverse en cámara lenta. Aún tenían aquella repugnante lengua y aquella pata afilada dirigiéndose a su cuerpo, armas corporales listas para atravesar su carne, que se encontraba a tan solo una decena de centímetros, pero, se movían tan lentamente, que era ridículo, y no solo era eso, por el rabillo de uno de sus ojos también observó como los chorros y gotas de agua que salían de la bañera, parecían suspendidas en el tiempo, moviéndose también en cámara lenta, tal cual película de acción de Hollywood.
Naturalmente, el muchacho no entendía qué estaba pasando, pensó que tal vez el libro había ralentizado el tiempo, que estaba alucinando por encontrarse a punto de morir o algo por el estilo. Con el tiempo, descubriría que aquella espada liberada por el libro había despertado parcialmente varios poderes en su interior, poderes sellados, cuyo dos de sus variados beneficios eran aumentar su velocidad a un grado inhumano a la par que elevaban la percepción de todos sus sentidos, incluyendo la agudeza de sus ojos y cerebro, dándole la capacidad de ver a través de velocidades increíblemente rápidas, incluso las velocidades alcanzadas por los dioses. Una capacidad llamada en el mundo sobrenatural como ojo de la mente en todo caso. En este momento la confusión seguía invadiendo su cabeza, por lo que luego de darle un vistazo a todas esas cosas, todavía tuvo el descaro, o mejor dicho, la oportunidad, de quedársele viendo fijamente y con bastante desconcierto a aquella espada y libro que seguían flotando enfrente de su persona por las cadenas del Olimpo. Niño. No solo está allí para que te quedes admirándola como un tonto. Úsala. Úsala o muere. Oh. Nuevamente aquella voz extraña resonó en su cabeza, por lo que pensó otra vez que ya se había vuelto loco, o tal vez la espada habló. No, eso es aún más ridículo. Pese a que aquella voz lo dejó con más pensamientos confusos de los que ya tenía, sirvió para hacerlo entrar en razón, por lo que trató de alejar todo su desconcierto, y se centró en lo que importaba en este momento. Adquirir un arma para sobrevivir, así que su siguiente movimiento fue acercar su mano derecha hasta la empuñadura de la espada, y entonces finalmente la tomó. Oh. Tojo. Y al hacerlo, su corazón palpitó con mayor fuerza que antes a la par que un estallido mental junto con una sensación de familiaridad extremadamente cercana con aquella arma se desbordó por todo su ser, junto con emociones que pensó jamás tendría en este momento. Por alguna razón, de un momento a otro, cuando sujetó aquella espada se llenó de un valor y confianza a tal grado, que el miedo lo abandonó de inmediato, y fue sustituido por una extraña nostalgia, combinada con una alegría que no podía describir. Era como si su cuerpo y espíritu ahora le estuvieran pidiendo despedazar a aquellas criaturas sin la menor vacilación, y con la mayor confianza y alegría posibles. Se sentían como sus propios sentimientos, pero al mismo tiempo diferentes. Era demasiado extraño, el éxtasis por la caza, solo podía describirlo de esa forma, la extraña alegría que sentía al cazar animales del bosque con Saeko. En ese instante esa rara alegría se desbordó cuando observó a aquellos monstruos con la espada ya en su mano. No entendía qué estaba pasando, pero ya no le importó nada más. En ese momento, solo existían, él, su espada, y las criaturas que debía destruir. Una sonrisa se formó en sus labios sin que siquiera se percatase de ello, y en el siguiente movimiento, el tiempo pareció fluir nuevamente a su estado normal, cuando el joven balanceó el filo de su espada hacia el enorme sapo barra rana, Slash. Inmediatamente después, la cabeza de la monstruosa rana con la lengua de fuera, fue cortada nítidamente por el fuerte tajazo de aquella espada en menos de un parpadeo. Con la pérdida del monstruo anfibio, la chica Utsusemi perdió el conocimiento y se desplomó en el lugar. La larga lengua de su boca quedó extendida por el piso del baño. Chorro, acto seguido, como si se tratase de una manguera fuera de control, del cuello cercenado del gran sapo, fluyó una gran cantidad de sangre, que bañó parte de la ropa, y del rostro del Kusanagi, pero en vez de asustarse o de sentir asco con eso, por extraño que parezca, por el momento el muchacho se sintió indiferente ante este suceso. Él solo se giró rápidamente, para evitar una de las patas de la araña que tenían la intención de empalarlo cuando por la esquina de uno de sus ojos vislumbró su ataque. En menos de un suspiro, evitó la filosa pata de la araña y entonces... ¡Uaaz! Slash. Corto con otro poderoso balanceo de su espada, sujetada ahora por sus dos manos, una de sus patas, aquella pata que parecía hecha de metal fue rebanada como un simple pan, con lo que hizo que el monstruo liberara un rugido doloroso. Posteriormente, el joven de cabello negro adoptó una postura con su cuerpo con el objetivo de producir otro poderoso balanceo para finalizar con el sufrimiento de la bestia, en lo que el filo de su arma parecía liberar un sonido de resonancia que reverberó por toda la escena. Dicha postura, era una postura de espadachín que ni siquiera había practicado, incluso cuando entrenaba kendo con su madre.
Incluso con todos sus años practicando kendo, aquel arte japonés con la espada nunca pudo haberlo preparado para cortar con tal facilidad y destreza la piel, los huesos, y las escamas sobrenaturales de estas criaturas, sin darse plenamente cuenta de ello. El poder liberado de aquellos balanceos con esa arma, llevaban una fuerza sobrehumana de la cual ni se había percatado, y a su vez, en su mente, en su cabeza, imágenes y conocimiento fluían como si de una marea de información se tratase. Podía ver la figura borrosa de un hombre desconocido, realizar movimientos y arcos en el aire con una espada también borrosa, pero que por alguna razón era demasiado familiar a la que portaba. Sin embargo, a pesar de las figuras borrosas, aún así lograba observar con claridad aquellos movimientos que hacían uso de alguna clase de fuerza sobrehumana, para sacar el mayor rango de letalidad posible del arma. Él los aprendía casi como si su cerebro tuviera memoria eidética y su cuerpo tuviera alguna clase de memoria muscular. Eran movimientos que nunca se hubiese imaginado se pudiesen realizar con una espada, o que nunca se le hubiesen ocurrido. La figura del hombre era demasiado borrosa para identificarlo, no había sonidos, y los escenarios en donde lo veía moverse y destruir criaturas, que también se veían con falta de nitidez, no eran muy claros, estaban llenos de oscuridad, casi parecía un tutorial de videojuegos tipo hack and slash metido en su cerebro con muy baja cantidad de píxeles. No obstante, pese a ello, lograba captar la información como si alguien le estuviese metiendo a los datos compilados de cómo usar aquella espada, parecido a lo que sucedía en la película de Matrix con los tutoriales hechos para Neo y sus compañeros. Cuando el chico adoptó aquella postura en donde colocó sus dos piernas en el suelo, con su espada sujetada con sus dos manos al frente, y sus rodillas un poco flexionadas, la reverberación del chillido metálico que produjo el arma casi parecía liberar en la escena la palabra muerte, y como si percibiera que había un peligro inminente con aquella postura, la monstruosa araña desapareció de la vista del pelinegro al dar un salto hacia el techo, y luego huir al caminar rápidamente por sus paredes hasta afuera del baño junto a su amo. Cuando tuvo una perspectiva más amplia de todo el baño, antes de perseguir al arácnido, por el rabillo de su ojo observó con gran expectación, como el huevo que había caído en la ahora destruida bañera seguía sin romperse. Entonces el libro y la espada no nacieron de huevo. Un momento, ¿qué estoy pensando? ¿Desde cuándo esas cosas nacen de huevos? ¿O yo invoqué estas cosas? Luego de aquel pensamiento, sacudió su cabeza para liberar sus dudas, y se concentró en la criatura que ahora se había convertido en su presa. Aquella parte de él que continuaba desconcertado, decidió que si trataba de encontrar explicaciones para lo que estaba sucediendo aquí, solo quedaría más confundido. Acto seguido, miró una de sus manos y la cerró en un puño que apretó fuertemente, en lo que de alguna manera admiraba la nueva fuerza que sentía fluir por su interior mientras inhalaba profundamente. Un parpadeo transcurrió y entonces hizo un movimiento. Corrió con rapidez hacia la salida de la bañera en lo que sujetaba su espada con una mano mientras que aquel extraño libro caía al suelo cuando aparentemente, de un momento a otro, su capacidad para levitar se perdió. Al moverse, Anthony sintió de inmediato que su velocidad y sentidos no eran para nada normales, pero en comparación al nivel mostrado en el momento en el cual aquella espada se había manifestado, estaban reducidos ampliamente. No obstante, la confianza y valentía continuaban inundando cada porción de su cuerpo. Telaraña. Así que cuando al salir del baño se encontró nuevamente con aquella araña, no dudó al encararla. Cuando sus ojos la vieron sin problemas a través de la oscuridad de la sala, podía ver tan claramente en la oscuridad, como si fuese de día. Él evitó una red moviéndose a un lado, una red de telaraña que el arácnido había arrojado desde una de las esquinas en las paredes del departamento, en donde se había escondido aprovechando de la oscuridad de la noche. Lástima que no contara con los nuevos sentidos mejorados del muchacho, quien en un instante luego de dar un gran salto justo cuando se posicionó debajo del demonio, cortó su vientre sin piedad con otro balanceo de su espada. Uyax. Sistemáticamente, la bestia aulló de dolor cuando su cuerpo cayó del techo al piso en lo que sus entrañas se esparcían por doquier al haber sido partida a la mitad a la par que más de su repugnante sangre se derramaba por todos lados. Al morir la araña, del interior de sus entrañas surgieron pequeños arácnidos de entre 30 y 75 centímetros de largo con características parecidas a las de la araña mayor. ¿Eran sus hijos, o algo por el estilo? Bien dice el dicho, mátalos antes de que dejen crías. Gracias a la confianza que sentía dentro de sí y a la ausencia de miedo y asco, el muchacho se dio el lujo de enunciar aquel comentario sarcástico que surgió de forma natural desde sus labios antes de aplastar con sus pies a los múltiples hijos que había dejado la bestia. Se
sentía natural comportándose a esa forma, era como ser el mismo, infamia, rebeldía y burlonería, pero elevadas a la 10ª potencia, irónicamente hasta el día de ayer, nunca pensó que estaría diciendo algo así en un momento como este, regresando a la pelea, desde que perdido a la araña madre, el chico Utsusemi había caído dramáticamente en el suelo cerca de la araña. En menos de un minuto, el chico había destrozado los cuerpos de los dos monstruos, un logro admirable, y que debería haber sido tomado por su persona con gran sorpresa, sin embargo, para él solo se sintió como un suceso natural que era inevitable mientras sujetara esa espada. Pasado lo anterior, el silencio perduró hasta que después de un breve lapso, lo que parecía un círculo mágico emergió debajo de los Utsusemi y los demonios, que luego desaparecieron en un destello de luz. Con eso, Anthony se quedó solo en medio de la sala. Él meditó un poco acerca de lo que acababa de pasar en lo que se dirigía nuevamente al baño, en donde con curiosidad tomó con una mano el libro que había caído en el mojado suelo del tocador. Se tomó su tiempo para apreciar las características del curioso y extraño libro, que en todo momento, no dejaba de irradiar aquella terrible aura. Tenía un tamaño regular siendo sus dimensiones exactas de un tamaño B5. Su cubierta o pasta parecía estar hecha de piedra negra volcánica. En el centro de la portada había un dibujo formado con piedra caliza blanca algo infantil, pero perturbador, parecía ser la imagen de un hombre siendo torturado. La figura del hombre tenía las manos y pies amarrados a una especie de pilar a sus espaldas. Distribuidos en los bordes de este dibujo, estaban los dibujos de un pájaro con las alas extendidas, más las imágenes del sol, la luna, y las estrellas. 4. Si se viera de lejos y no se le prestara atención, parecería solo una tableta de piedra muy desgastada. ¿Una litografía? Parece ser muy antigua, el Kusanagi murmuró para sí mismo curiosamente luego de haberle dado un buen vistazo a las características externas del libro, que por extraño que parezca, pese a tener una cubierta de piedra, podía abrirse en dos sin romperse o dividirse. Dentro del libro, solo había dos cosas que hacían aún más extraño a aquel artefacto. Páginas, pese a estar hecho de piedra, el libro tenía páginas de papel, sin embargo, solo contaba con dos grandes y gruesas hojas. Las hojas parecerían ser bastante normales, pese a ser bastante gruesas. Eran blancas, e incluso parecía que se podían romper sin mucha dificultad, no obstante, cada una de las páginas tenía dibujado unos garabatos coloreados. La primer página tenía un dibujo de lo que parecía ser fuego. Había trazos de líneas que intentaban formar la figura de ascuas de fuego, dando la impresión de un mar de fuego, dibujado en toda la extensión de la hoja. La segunda página tenía tres dibujos. Eran los dibujos de tres espadas, colocadas en línea recta, como si alguien hubiese estado dibujando alguna clase de arte conceptual para una película serie videojuego de la idea que tenía para una espada. Dos de las tres figuras se veían borrosas debido a manchas de tinta negra que opacaban sus características, pero por otro lado, la primer figura en la línea de esas tres espadas, se distinguía claramente. Era un dibujo detallado de la espada que estaba sujetando en estos momentos el pelinegro. ¿Qué cosa tan más rara? Bueno, no más extraño que la araña con el rostro de una mujer. Supongo, con bastante confusión, el chico enunció aquello después de sentarse en uno de los sillones de la sala cuando salió del baño con aquel libro, al cual siguió examinando por un breve momento. Sin duda estaba relacionado con la espada que le había otorgado el poder para defenderse, pero ¿qué clase de relación tenía? Esas eran una de las tantas preguntas que se formaron en su cabeza. Crash. Y más preguntas serían formuladas luego de que el sonido de una ventana rompiéndose se hiciera presente en la sala poco después, solo para que un segundo más tarde, el sonido de un aleteo fuera escuchado desde detrás de su espalda. ¡Boom! Cuando giró su cabeza para observar la fuente a ese sonido, fue demasiado tarde. En ese momento, lo que parecía ser una cabra humanoide y alada, acababa de arrojarle un torrente de fuego cuando abrió su boca para exhalar la llamarada al tiempo que soltaba de sus brazos a su maestro. Otro estudiante Utsusemi, cuyo rostro no le fue familiar a Tony. Mierda. Auge. El torrente de llamas parecía ser lo suficientemente potente para poner en vergüenza a cualquier lanzallamas, llenando completamente la sala de un fuego abrasador, pero, Tony no sabes y en ese momento lo hizo por el reflejo de utilizar lo que estuviera a su alcance para protegerse, o por una voz en su cabeza que le susurró algo parecido a la palabra úsame, cualquiera haya sido el caso, en ese momento extendió su mano que sujetaba aquel libro hacia el frente y entonces sucedió. Auge. Auge. Auge.
las llamas comenzaron a ser absorbidas por el libro, casi como si ese libro tuviera una especie de mini agujero negro en su portada o en su interior. Cuando las llamas tocaron la cubierta de piedra, desaparecieron luego de converger en el libro, cuya aura rojo oscura aumentó de intensidad en el momento que las llamas desaparecieron. ¿Qué diablos? ¿Qué diantres pasa con este libro? Poco tiempo tuvo para buscar la respuesta a esa pregunta, pues luego de haber liberado aquella llamarada, al percatarse que su fuego había sido inútil, el demonio cabra pareció recibir órdenes de su maestro y entonces se acercó e intentó destruir la carne y huesos del Kusanagi con sus terribles garras, por lo que Antoni se vio en la necesidad de soltar el libro, para luego recuperar la espada que había dejado encima de la mesa principal de la sala de estar a un lado suyo. Así que ahora es el turno de pelear con un hombre mordido por una cabra radiactiva, ¿eh? Incluso enfrente de tal monstruo, mientras sujetara su espada, Antoni sentía que podía darle caza a cualquier bestia. En la siguiente respiración, la cabra humanoide se precipitó sin dudarlo hacia el pelinegro, quien, para evitar el ataque, se movió a un lado ligeramente, pero el monstruo inmediatamente redirigió su golpe hacia la cara de Tony. Parecía ser un poco más listo, rápido y fuerte que las anteriores criaturas, pero aún con eso, el Kusanagi no tardó mucho en quitarle una pierna y cortarle el hocico a la bestia. Si no podía abrir la boca, no podría volver a exhalar aquel fuego. Eso fue lo que dedujo el Kusanagi al inicio de la batalla. Debido al tamaño de la habitación, la maniobrabilidad estaba limitada, por lo que el vuelo del monstruo cabra no pudo ser lo suficientemente rápido para evitar los tajazos de la espada del pelinegro. Al ver que ya había sido despojado de unas de sus extremidades y de la capacidad para liberar llamaradas, el chico que comandaba al demonio, le dio más instrucciones, y al recibirlas, la cabra humanoide emitió un brillo rojo en sus ojos justo cuando Tony llevó a cabo su siguiente ataque. El monstruo deliberadamente dejó que el pelinegro le cortara otra pierna. Y esto le dio el tiempo suficiente a la cabra alada para atrapar al joven con sus dos grandes manos. Hecho eso, el demonio batió sus alas y salió rápidamente de la habitación a través de una de sus paredes, la cual rompió al atravesarla, generando un gran agujero a su paso a la par que restos de concreto caían por todas partes en lo que continuaba su vuelo, por el balcón del departamento hacia el cielo de la ciudad. ¡Ey, ese es el departamento de mi madre! Vas a tener que pagar por su reparación, fenómeno. Inmediatamente después de enunciar lo anterior, el muchacho enterró profundamente su espada en el pecho del hombre cabra murciélago, en la zona donde debería estar su corazón, con lo cual logró sacarle un chillido horripilante justo antes de acabar con su vida. Hecho eso, fue liberado cuando las manos del monstruo cabra perdieron su fuerza, pero al parecer, Antoni no pensó adecuadamente lo que pasaría a continuación, pues el demonio había alcanzado a llevarlo consigo a una altura considerable fuera de aquel edificio de departamentos. Sin mucho que decir con tan poco tiempo, dijo lo primero que se le vino a la mente tras conocer su error. Diablos, 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 diablos. Crash. Desde una altura de aproximadamente 15-20 metros, Tony cayó en el tejado del edificio vecino, con sus dos pies cayendo sobre el concreto. Debido a alguna resistencia intrínseca de algún tipo, su cuerpo no sufrió lesiones, y es más, produjo un pequeño cráter en el concreto del tejado al momento del impacto. ¿Qué pasa con este cuerpo con capacidades ridículas? Naturalmente, Tony pensaba que se fracturaría varios huesos o incluso perdería la vida al caer desde aquella altura. Eso sería algo normal, pero a pesar de lo que sus ojos y el sentido común le decían, sus sentidos y espíritu no se alarmaron, como si le dijeran no hay nada de qué preocuparse. Él aún no conocía el alcance de todas las capacidades que le había brindado la espada, y pese al continuo desconcierto que le provocaban las capacidades que iba descubriendo de su cuerpo, y que la espada no le informaba por completo, Tony decidió poner a prueba su nueva fuerza al percatarse de la distancia que ahora los separaba del departamento de su madre. Todavía necesitaba recoger aquella llave en su mochila en el baño, y aquel mágico libro. Bien podía haber tomado la ruta normal, y bajar desde el tejado de aquel edificio, por las escaleras hasta la calle, para luego subir al edificio de departamentos en donde radicaba su viejo hogar, pero el instinto, y un exceso de confianza le dijeron otra cosa. Con gran valor, luego de haber tomado una distancia adecuada en el tejado, tomó impulso y saltó sin muchos problemas los aproximadamente 10-15 metros que separaban el tejado de aquel edificio con el departamento de Saeko, y cuando sus pies hicieron contacto con el balcón de su viejo hogar, le dio un vistazo a todo lo que acababa de hacer al darle un vistazo lejano a aquel tejado en donde se había encontrado un segundo atrás.
¿Esta espada y ese libro otorgan los poderes de Peter Parker? No entiendo nada. Suspiró. Dicho eso, Tony tomó aire. En sus manos, había una espada irregular, que le había brindado la fuerza para acabar con sus enemigos. Parece que finalmente terminó. Él luego presionó su mano contra su pecho palpitante. La razón por la que estaba así era porque, cuando las cosas finalmente parecieron tranquilizarse, aquella sensación de alegría por la caza, y aquella confianza excesiva se esfumaron, y entonces quedó un poco de miedo, irónicamente, no por aquellas criaturas como en el inicio de la lucha, sino por miedo a sí mismo, pues nunca esperó de sí alcanzar tal poder. Después de todo era solo un adolescente normal que de la noche a la mañana le había pasado todo esto. Eres increíble. Mientras el pelinegro seguía meditando aquellos pensamientos, se escuchó la voz de un tercero provenir desde su espalda, dejando escapar una estrangulada voz. Cuando el Kusanagi buscó el origen de la voz, se sorprendió al ver a Minagawa Natsume entrando a su campo de visión a través de la pared derrumbada del departamento. Ella estaba pasando por la entrada principal. En ese momento recordó que ella había declarado fuera del restaurante que vendría a visitarlo. ¿Estás bien? Fui un poco lenta. Ella se le acercó lo más rápido que pudo y le preguntó, mirándolo preocupada. Al oír su pregunta, el pelinegro se sentó en el lugar y respondió con un poco de alivio en su voz, en lo que se rascaba la cabeza con una mano. Supongo, de alguna manera evité cavar mi tumba, suspiró, cuando la luz del círculo mágico desapareció, llevándose consigo al último chico Utsusemi en el departamento. Mientras se aseguraba de que ya no había más monstruos, el pelinegro suspiró aliviado. Era demasiada adrenalina por el día de hoy, y la compañía de Natsume no le venía mal. El águila estaba ahora postrado en el sofá mirando la habitación. La serie de ataques que tuvo finalmente terminaron, y Natsume más Tommy estaban sentados en ese sofá semiquemado. Él ya se había limpiado la sangre en su cara y cabello al utilizar un poco del agua del lavamanos de la cocina, y a su vez se había cambiado su ropa por otro conjunto en su cuarto. Allí en el reflejo del espejo de su habitación, observó antes de salir a la sala, como había un solitario mechón blanco en su cabello. Otra pregunta más para la que no tenía respuesta. Estaba un poco sorprendida. Habiéndome comunicado contigo en el restaurante esta tarde, iba a venir a hablar cosas contigo, pero estabas bajo el ataque de 3 de ellos cuando llegué aquí. Debió haber sido duro para ser tu segunda batalla. Natsume dijo de forma casual. Fue atacado por 3 personas con demonios monstruosos, y desde la perspectiva de esa chica la única palabra para describirlo era duro, y parece que su sentido común, justo como con Tommy, también estaba desapareciendo. ¡Qué misterioso! Cuando Natsume sostuvo aquel libro extraño, dejó escapar esa voz, pese a que Anthony esperaba que ella pudiese explicarle por qué en vez de un animal u otra criatura mística habían aparecido una espada a través de un libro. La chica se quedó sin palabras. Ella también pensaba que, como en su caso, un animal mágico nacería del huevo, así que su confusión también era grande. No tuvo explicación alguna, y su única respuesta fue: tal vez el huevo despertó otra cosa. Puede que tengas un tipo de arma sagrada diferente. Al oír eso último, Tony le preguntó a qué se refería con arma sagrada. Sin embargo, Natsume le dijo que lo mejor sería darle una explicación más detallada y con calma el día de mañana. Luego de haber buscado la llave en su mochila, que terminaría guiándolos de forma mágica al brillar intermitentemente con una luz blanca mientras más se acercaban a cierta zona del departamento, luego de haberla tocado como si se tratase de un radar. La llave los guió hacia el amplio casillero metálico de Saeko en su habitación, en donde guardaba sus armas. Allí Tony usó la llave, y entonces encontró otros objetos extraños ocultos tras un cajón secreto que nunca había visto antes y o sabía que existía. Y tras guardar uno de esos objetos en uno de los bolsillos de su pantalón, y tras tomar el revólver Colt Python por si se viera en la necesidad de tener que utilizar un arma de distancia, Tony inició en la sala una breve conversación con Natsume, en donde él le dio un pequeño resumen de por qué tenía esas armas su madre. Dicho sea de paso, Natsume no pareció ver mal el hecho de tomar un arma de fuego para defenderse. Es más, lo felicito por decidir llevarla consigo. Nuevamente, el sentido común de ambos se derrumbaba, y de lo que había descubierto acerca del libro, su espada, y sus nuevos poderes, que también sacaron expresiones llenas de asombro de la chica, y tras oírlo, la pelicastaña propuso lo siguiente: bueno, será mejor que salgamos de aquí. Y pensar que esperaba permanecer aquí por un tiempo, pero ¿qué se le puede hacer? Por favor, ve y empaca algo de equipaje, pero solo lo básico. Nuestro oponente sabe acerca de tu casa.
incluso si derrotaste a algunos de ellos una vez, después de una hora, no, quizás luego de 30 minutos atacarán de nuevo, y aparecerán en mayor cantidad. Tony estuvo de acuerdo de que el peligro solo había pasado temporalmente, por lo que asintió con la cabeza, cuando descartó usar la casa de su abuelo en Tokio como un refugio temporal, y entonces dijo en voz alta sus pensamientos: una locura como esta, y me pregunto si alguien lo reportó. Ya que la ventana, la pared y el baño habían sido destruidos por completos, con ese tipo de sonidos perturbadores, no sería sorprendente que los vecinos comenzaran un alboroto. Sin embargo, Natsume negó con la cabeza y dijo: ellos hacen ciertas preparaciones antes de un ataque, para que una conmoción como esa no ocurra. Seguramente todos debían estar en un profundo sueño. ¿Oh? Claro, como no se me ocurrió antes. Supongo que el día de hoy solo fingiré que cualquier cosa vista en un manga, anime o en las películas es posible. Con su peculiar sarcasmo, él expresó las consternaciones que nacieron en su mente tras aquellas palabras de Natsume dichas con tanta calma. El sentido común ya no parecía existir en estas situaciones por encima de la comprensión de Tony. Al escucharlo, Natsume le respondió en lo que sonreía irónicamente mientras se encogía de hombros: sé cómo te sientes, suspiro, en fin, conozco un buen lugar para esconderse de ellos, vamos para allá. ¿Un lugar para esconderse? Sí, es donde vivo ahora. Es un lugar donde uno puede pasar tiempo después de escapar de algún Utsusemi. Por lo tanto, debido a que te diré muchas cosas que necesitas saber, deberías alistarte rápido para irnos. Levantándolo apresuradamente con sus manos para después empujarlo por la espalda, Natsume apresuró a Tony. Ey, cálmate un poco, ¿realmente es necesario irnos? ¿Y en serio existe un lugar como ese? De casualidad no me estarás llevando a la casa del misterio donde vive Constantine, ¿verdad? Digo, sería genial conocer a ese tipo, pero no creo estar listo para jugar cartas con Etrigan. No sé qué quieres decir con eso último. ¿Qué es la casa del misterio? Ah, no tenemos más tiempo para explicaciones. Solo ve y haz tu equipaje, que no es seguro estar aquí. Si te quejas o reclamas, One-san te arrastrará hasta allí de los calzoncillos. Las explosivas palabras de Natsume interrumpieron las quejas del Kusanagi, quien sin tener otra opción, detuvo sus preguntas y comentarios irónicos que no entendió la pelicastaña para regresar a su habitación y preparar el equipaje. Pasado un rato, Tony y Natsume caminaban por la carretera a altas horas de la noche. Anthony llevaba una mochila enorme para acampar siendo cargada en su espalda. Esa mochila había sido llenada solo con el mínimo equipaje, y lo que considero esencial, entre ellos el contenido guardado en un contenedor de plástico de la caja de pizza que había comido por la tarde. Si su muerte estaba cerca, esperaba al menos comer lo que más le gustaba como última cena. En su mano derecha, llevaba cargando su espada, oculta en la caja donde guardaba la guitarra eléctrica Gibson que le compró su madre a los 13 años, cuando sus gustos por la música rock y el metal se hicieron más evidentes. Saeko se la compró para callar sus quejas y mantenerlo distraído, pensando en que sería una buena forma para controlar aquella rebeldía con exceso de energía, manteniéndolo ocupado mientras intentaba aprender a tocarla. Irónicamente solo empeoró las cosas, pues resultó que era bastante bueno tocando la lira. Ajustado por dentro de su cinturón, estaba el revólver Colt Python, y en una bolsa para tablet que se ajustaba a uno de sus hombros y terminaba en su cintura, estaba guardado el extraño libro, que en algún punto del viaje, había dejado de liberar aquella aura. Él cargaba todas esas cosas mientras seguía a Natsume a un lado suyo, quien caminaba a través de las calles en la noche. En cualquier caso, es más seguro que ir a zonas pobladas. A pesar de que Anthony llevaba un equipaje pesado, no le costaba en lo absoluto mantener el paso rápido de Natsume. En el transcurso de su viaje, en cierto momento, de repente, Natsume miró hacia atrás. Su expresión había cambiado dramáticamente. Ella dirigió su aguda mirada en dirección del Kusanagio, más precisamente, sus ojos se centraron en algo detrás de él. Cuando Tony miró hacia atrás, también sintió una extraña sensación, como si una presencia desagradable estuviera tras aquella oscuridad a lo lejos, y mientras miraba hacia la oscuridad con los ojos entrecerrados, apareció una figura acercándose lentamente. Vamos chicos, ¿no nos pueden dejar de intentar matar por tan solo 5 minutos? Suspirar el pelinegro dijo irónicamente mientras soltaba un suspiro cansado y frustrado, ya sin el miedo apabullante de sus encuentros anteriores, y teniendo la certeza de que podía defenderse, pese a no tener aquel impulso dado por la espada. El muchacho hablaba más descaradamente, como cuando peleaba con los delincuentes de la escuela secundaria o de preparatoria. Visitantes.
Esa fue la única respuesta de Utsusemi que acababa de aparecerse. Un chico se acercó bajo la luz de la lámpara, con una mirada extraña y sin emociones, dando la sensación de que le faltaba su espíritu. Con un sonido de gorgoteo, un pequeño monstruo parecido a un chimpancé de pelaje negro apareció de repente, liberando una gran cantidad de saliva desde su boca. Al verlo, Tony y Natsume cruzaron mirada pues necesitaban determinar su siguiente acción. Pero antes de que pudieran hacerlo, de pronto, una lanza de luz atravesó el pecho del mono. Mientras el cuerpo del primate se retorcía con fiereza debido al dolor en lo que su cuerpo parecía quemarse por la luz, su controlador retrocedió para evitar ser herido por aquella luz que ahora estaba envolviendo a la bestia. Y mientras que Tondi no pudo evitar quedarse sin palabras por este suceso, Natsume dejó salir un suspiro de alivio. Con la muerte del demonio, el acompañante del compañero de clase, el Utsusemi, fue transferido por un círculo mágico. Y como si esperase hasta haber confirmado la transferencia, el sonido de unos pasos firmes se escuchó. Entonces, apareciendo de la oscuridad, una extraña chica de cabello rojo brillante enredado en una trenza caminó desde donde llegaba el límite de la luz de las lámparas de la calle hasta ellos. La razón por la que se veía extraña era no solo porque parecía extranjera con su piel bronceada, sino también porque estaba vestida con una especie de capa blanca que bajaba desde su cuello. También estaba vestida con ropas un tanto atrevidas, pues su conjunto era una blusa de manga larga de color gris café que solo llegaba hasta la parte superior de su ombligo, dejando su abdomen un tanto descubierto. Su pantalón era del mismo color de su blusa, y terminaba en unas botas de color negro. Dos fundas para lo que parecían ser unas cuchillas sobresalían de su cintura, ajustadas a su cinturón de cuero. Parecía una asesina tipo femme fatale. 6. Aunque es difícil juzgar con extranjeros, podría ser posible que fuese aproximadamente de la misma edad de Natsume, o tal vez solo 1 año o 2 años mayor que ella. Obviamente, Tony se encontró fascinado por su apariencia. Demasiado fascinado, ya había visto chicas vestidas de esa forma, y esos eran atuendos que le gustaban bastante, pero más importante aún, una de las razones por la que le gustaba mucho Rias, dejando a un lado su personalidad, era por su cabello rojo. Por alguna razón, tenía una especie de predilección con las mujeres pelirrojas y rubias, pero la peculiar belleza de esa chica, junto con su apariencia, y algo dentro de sí mismo que no podía entender, hicieron mella en su corazón, acelerándolo sin control por un momento su pulso. La chica vestida con la capa blanca, fijando sus ojos verdes en la pelicastaña, dijo de forma un tanto severa: «Fuiste lenta, Natsume. ¿Accidentalmente lo trajiste contigo para encontrarme?» Al oírla, Natsume tomó una postura de disculpa diciendo lo siento hacia la chica, cuyo japonés era fluido. Al parecer, era conocida de la pelicastaña. Un segundo más tarde, la mirada de la pelirroja cayó en Anthony, quien quedó congelado por un momento por sus hermosos ojos, los cuales parecieron temblar por un momento cuando observaron detenidamente el rostro del chico, quien debido a su fascinación, no vio aquella expresión compleja que nació en el rostro de la mujer de piel bronceada antes de que sacudiera la cabeza por alguna razón desconocida, unos 10 segundos más tarde. Bastante tiempo para darle solo una mirada a un chico que acabas de conocer, sin saber por qué razón aquella chica del cabello de fuego se quedó tanto tiempo en silencio mientras miraba al distraído Anthony. Cuando consideró que tan solo lo estaba evaluando, Natsume se acercó al desconcertado muchacho, y lo tomó del hombro para decir lo siguiente con seriedad: «Vamos. Ellos atacarán esta zona desierta. Ya que no podemos ir a las áreas pobladas, tenemos que salir de esta área inmediatamente». En respuesta al tono serio de Natsume, el Kusanagi finalmente salió de su trance, asintió y entonces se apresuró con la pelicastaña, no sin antes dar una última mirada hacia atrás para ver una última vez la figura de aquella extranjera. Continuará.